conducción. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase presentación. Ya vieron clase con el doctor, ya vieron clase con la doctora Adriana González de trabajo de parto, ¿sí? Sí, señora. Creo que fue la primera. Y ya vieron con el doctor Sánchez pelvimetría. Sí, señora. Ah, bueno, perfecto, porque necesito esas clases de base para estas clases. Bueno, entonces vamos a hablar primero de inducción y conducción del trabajo de parto. Y antes de definir lo que es inducción y lo que es conducción del trabajo de parto, primero debemos tener claro es cómo son las contracciones, unas contracciones efectivas en el trabajo de parto. Llamamos a contracciones efectivas aquellas que son lo suficientemente frecuentes, con una adecuada duración y una adecuada intensidad y que me llevan a dilatación, a cambios cervicales. Entonces, ¿cuáles son las condiciones normales o contracciones efectivas? Entonces, la frecuencia es que las contracciones deben ser entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos, la duración de 30 a 60 segundos, con una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio y se caracterizan por el triple gradiente descendente, que significa que la contracción inicia a nivel de los cuernos uterinos, a este nivel, a nivel del fondo uterino, son mucho más intensas y duraderas y de ahí la contracción se dirige de forma inferior hasta el segmento uterino. Esas son las características de las contracciones efectivas. Entonces, ¿por qué necesitamos saber eso? Porque en dadas condiciones, si no se presentan esas contracciones efectivas, ahí tenemos que entrar a usar ciertos mecanismos o ciertos medicamentos para que se vuelvan efectivas. Entonces, ahora sí, ¿qué es inducción del trabajo de parto? Entonces, inducción significa estimular las contracciones uterinas antes de que se haya iniciado espontáneamente el trabajo de parto, estén o no rotas las membranas. Es decir, es una paciente en la cual no está en trabajo de parto, no ha iniciado el trabajo de parto, pero por determinada condición yo deseo poner algún medicamento o algún mecanismo que ya vamos a mirar más adelante para que ese trabajo de parto inicie. ¿Y la conducción qué es? Entonces, la conducción es intensificar las contracciones que ya tiene la paciente que se encuentra en trabajo de parto, pero que estas son inadecuadas, ya sea porque no tienen la frecuencia adecuada, la duración adecuada o la intensidad adecuada. Entonces, es la diferencia entre inducción y conducción, es que inducción la paciente no está en trabajo de parto y lo que yo hago es estimular esas contracciones para que inicie, y la conducción es una paciente en la cual ya está en trabajo de parto, pero las contracciones no son efectivas y yo utilizo un medicamento o alguna estrategia para intensificar esa contracción. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ¿qué tan frecuente lo hacemos? Pues es realmente frecuente. De hecho, con los últimos años se ha hecho aún más frecuente. Si contamos que más o menos hacia el 91, solo un 9.5% de los partos se inducían. Ahora hacia el 2011, y eso es ya hace 10 años, un 23% de los trabajos de parto se inducían. De hecho, casi ahora alcanzan hasta un 30% de los casos. Entonces, sí, las inducciones del trabajo de parto han incrementado en los últimos años. También, en cuanto a la incidencia, la inducción y conducción es variable dependiendo de cada institución, de los protocolos que manejen, pero en sí se establece que un 20 a 35% de los trabajos de parto se inducen y un 35% de los trabajos de parto se conducen. Casi una tercera parte de los trabajos de parto requieren de algún medicamento para intensificar las contracciones uterinas. Vamos a hablar entonces primero de inducción. Entonces, ¿qué mecanismos o qué medicamentos podemos usar para hacer una inducción del trabajo de parto? Entonces, primero hay que definir cuándo hacemos la inducción del trabajo de parto. Entonces, hablamos de que se necesita hacer una inducción cuando los beneficios para la madre o el feto rebasan los de continuar el embarazo. Es decir, hay alguna patología, ya sea materna, ya sea fetal o ya sea placentaria, que me pone en peligro la vida de la paciente si yo continúo con el embarazo. Entonces, en esa paciente, pues yo deseo inducir el trabajo de parto para que termine el embarazo. ¿Qué condiciones están establecidas como indicación? Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen ruptura de membranas y no han iniciado el trabajo de parto. Pacientes con hipertensión gestacional o con preeclampsia, que ya tienen más de 37 semanas.
pacientes con oligohidranios que están a término, pacientes con embarazo posttérmino, es decir, que las pacientes lleguen a las 41 semanas y no han iniciado el trabajo de parto, es una indicación de inducir el trabajo de parto, pacientes con diabetes gestacional, depende mucho de la institución, pero actualmente en nuestro medio, si la diabetes está controlada, hacemos inducción en semana 39 a 40. Si la diabetes no está controlada, hacemos inducción en semana 37 a 38. ¿Por qué? Porque vemos que las pacientes con diabetes, especialmente si no están controladas, tienden a complicarse, ya sea con una preeclampsia o con muerte fetal intrauterina. ¿Qué otra indicación? Colestasis intrahepática gestacional, inducimos en semana 37. Pacientes con RCIU también en semana 37 o antes, dependiendo del Doppler, de cómo esté el Doppler del estadio del RCIU, que eso lo van a ver en clase. También hay situaciones psicosociales en las cuales está indicado inducir el trabajo de parto. Por ejemplo, una paciente que tenga 40 semanas, pero que viva en un área rural lejana, que viva, por ejemplo, a 3 horas en una finca, en la cual esa paciente puede arrancar trabajo de parto y le es muy difícil acceder al lugar de atención del parto. Si ya tiene 40 semanas, podríamos inducir el trabajo de parto. En los casos en los cuales haya muerte fetal, o en los casos en los cuales hay otras condiciones maternas que pueden complicarse, como hipertensión crónica, diabetes pregestacional, enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica o síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para hacer una inducción del trabajo de parto? Pues todas aquellas patologías en las cuales pues, no se puede dar el trabajo de parto o el parto espontáneo porque se pone en peligro la vida de la madre o el feto. ¿Como cuáles? Que la paciente tenga una cicatriz uterina previa, que la paciente tenga alteraciones anatómicas de la pelvis, que tenga un herpes genital activo, que tenga cáncer del cervix, o que tenga antecedente de ruptura previa, esas como condiciones maternas. Como fetales, macrosomía, o sea, todas aquellas condiciones en las cuales está contraindicado el parto, también es una condición en la cual está contraindicada la inducción del trabajo de parto. Entonces, como fetales tenemos macrosomía, que el bebé tenga una hidrocefalia grave, que venga en una presentación anormal, es decir, que venga de pelvis, que venga transverso, o que haya un estado fetal no satisfactorio. Y como contraindicaciones placentarias, por ejemplo, en el caso de una placenta previa, pasa previa o desprendimiento de la placenta. ¿Cuáles son los requisitos o qué cosas debo tener en cuenta para hacer la inducción del trabajo de parto? Entonces, en primer lugar, confirmar la edad gestacional. Como vimos, todas aquellas condiciones en las cuales yo hago inducción tienen una edad gestacional en la cual yo hago la inducción. Por ejemplo, si es una colestasis, un RCIU, una preeclampsia, lo hacemos en semana 37. Si es una diabetes controlada entre semana 39 a 40. Es decir, yo tengo que tener claridad de que esta paciente tenga esta edad gestacional y que no por error vaya a hacer una inducción del trabajo de parto en un bebé que esté pretérmino. Otra cosa que debemos tener clara es evaluar las condiciones que tiene el cuello, es decir, la ubicación en donde está el cuello, si es posterior, intermedio o anterior, si es blando, si está dilatado, si está borrado, porque más adelante vamos a mirar que esas condiciones, dependiendo de esas condiciones en las que esté el cuello, la inducción va a tener más probabilidad de éxito o no. También debemos evaluar la pelvis materna, que la pelvis sea ginecoide y que haya posibilidad de parto vaginal. El peso fetal, obviamente que tengamos un peso normal que no supere los 4.000 gramos. La presentación fetal, porque como dijimos, si hay una presentación en la cual está contraindicado el parto vaginal, pues no podemos hacer inducción. Y definitivamente monitorizar la frecuencia cardíaca fetal por un monitoreo fetal para evaluar que este bebé tenga bienestar fetal antes de inducir el trabajo de parto. Entonces, ya en cuanto a cuáles son las estrategias que tenemos para inducción del trabajo de parto, tenemos dos tipos de estrategias. Unas que son las técnicas farmacológicas y tenemos las técnicas mecánicas. Dentro de las farmacológicas, que vamos a ver más adelante, tenemos la oxitocina y las prostaglandinas, que es la dinoprostona y el misoprostol. Y dentro de las técnicas mecánicas, que también ahorita más adelante vamos a ver cada una, se encuentra la separación de las membranas, la amiotomía, la infusión salina extraamniótica, los globos transcervicales o los dilatadores higroscópicos. Vamos ahorita a ver cada uno. Pero antes pues, de ver cada uno, vamos a hablar de
los riesgos de la inducción y independiente del método que usemos, son muy similares los riesgos. Entonces, los riesgos debemos saber que toda paciente que es sometida a inducción tiene un riesgo de necesitar cesárea. ¿Por qué? Porque a veces las inducciones fallan, es decir, a pesar de que yo pongo medicamentos para que me genere contracciones, para que dilate, ese cuello aún es muy inmaduro y no responde y el trabajo de parto no se desencadena y la paciente termina en cesárea. Entonces, toda paciente con inducción del trabajo de parto tiene un riesgo de 2 a 3 veces de que se termine en cesárea. ¿De qué depende también ese riesgo? Entonces, ese riesgo tiene relación con la maduración del cuello. Es decir, que entre más inmaduro esté el cuello, menor es la probabilidad de que nos vaya bien con la inducción. Si el cuello está más maduro, hay más probabilidad de éxito con la inducción, especialmente en una paciente nulípara. De ahí a que aquí en este ítem diga que el riesgo de cesárea tiene una relación inversa con la favorabilidad cervical. La favorabilidad cervical o maduración cervical, también lo podemos llamar así, favorabilidad cervical o maduración cervical. ¿Cómo la evaluamos? Con el índice de Bichett. Aquí se los muestro. Pues el índice de Bichett lo que hace es evaluar la dilatación, el borramiento, la estación, que es la altura de la presentación, la consistencia del cuello y la posición, y a cada uno de estos le da un puntaje de 0 a 3. Y dependiendo de este índice de Bichett, hablamos de que el cuello es favorable o desfavorable. Ahorita más adelante vamos a ver con qué puntaje determinamos si un cuello es favorable o desfavorable. Entonces, ese riesgo, como les dije, el riesgo de cesárea aumenta entre más inmaduro esté el cuello. El riesgo de cesárea también aumenta, especialmente en las pacientes nulíparas, si en el momento de la inducción del trabajo de parto el bebé aún no está encajado. No significa que un bebé que no esté encajado no podamos inducirlo y que termine en parto. No, sí puede pasar, pero si en el momento de hacer la inducción el bebé aún no está encajado, tiene un riesgo 12 veces mayor de que terminemos en cesárea. ¿Qué otros riesgos tenemos con la inducción del trabajo de parto? Tenemos riesgo de coriamnionitis, de infección intramniótica. Y es especialmente en las pacientes en las cuales hay ruptura de membranas y el trabajo de parto no se desencadene de forma rápida y que el trabajo de parto sea prolongado. Obviamente, entre más dure la mujer, la paciente embarazada con las membranas rotas, más posibilidad hay de que las bacterias que hay en la vagina asciendan y produzcan infección. ¿Qué otros riesgos hay? Hay riesgo de ruptura uterina con la inducción y ese riesgo se describe que hay 3 veces aumento del riesgo de ruptura en las pacientes que tienen una cicatriz uterina previa. Es decir, y las pacientes que tengan una cicatriz, que tengan una cesárea previa, no significa que todas deban ir a cesárea. Hay ciertas condiciones para que las pacientes que tengan cesárea anterior puedan tener parto vaginal, y dentro de esas es que el trabajo de parto se desencadene de forma espontánea. Sin embargo, a pesar de que se desencadene de forma espontánea, su riesgo de ruptura es 3 veces mayor, y si tenemos en cuenta que esa paciente la inducimos con oxitocina, la que tiene una cesárea anterior, en esa paciente, si usamos oxitocina, tiene 5 veces más riesgo de presentar ruptura uterina. Y la paciente en la cual tiene cicatriz uterina anterior y hacemos inducción del trabajo de parto con prostaglandinas, tiene 15 veces más riesgo de que haya ruptura uterina. Entonces, ¿a qué va esto que les presento? Pues que está totalmente contraindicado la inducción del trabajo de parto con prostaglandinas en las pacientes que tienen cesárea previa o cualquier tipo de cicatriz uterina previa. Puede ser, por ejemplo, una miomectomía. Entonces, definitivamente, inducción con prostaglandinas está contraindicado. ¿Qué otros riesgos? Tenemos riesgos de atonía uterina. Es decir, que las pacientes tienen más riesgo de hacer atonía uterina si las comparo con las que tienen un trabajo de parto espontáneo, y esas pacientes pueden presentar hemorragia posparto por atonía. Y si identificamos las pacientes que hacen hemorragia y terminan con histerectomía periparto,
el 17% de los pacientes tenían inducción del trabajo de parto. Entonces sí tiene una relación importante entre inducción y atonía uterina. Y ahora sí vamos a mirar qué factores afectan la inducción, es decir, el que sea exitosa, el que yo haga la inducción y esa paciente termine en parto. Entonces, dentro de los factores está factores favorables, es decir, que si están estas condiciones, tengo una alta probabilidad de que haga la inducción y la paciente termine en un parto, y entre esos está la multiparidad. Casi un 97% de las pacientes que tienen un cuello favorable y son multíparas van a terminar en un parto vaginal. Otro factor favorable es que no tengan obesidad, pues la obesidad es un factor desfavorable. La otra condición favorable es que el cuello sea favorable, que ahorita vamos a mirar, que lo evaluamos con el índice de Bichot, y que el bebé tenga un peso menor a 3.500. Esos son factores favorables. ¿Y qué factores desfavorables están? Es decir, qué condiciones me disminuye la probabilidad de que si yo hago una inducción termine en parto. Está la nuliparidad. Y es que a pesar de que el cuello sea favorable, solo un 76% van a terminar en parto. La otra condición desfavorable es que el cuello sea pues, desfavorable o inmaduro, o que la paciente sea obesa. Ahora sí vamos a mirar el índice de Bichot. Entonces, el índice de Bichot me va a evaluar la favorabilidad que tiene el cuello y, por tanto, la probabilidad de éxito al hacer la inducción del trabajo de parto. Entonces, si la sumatoria de cada uno de los puntos me da 7 o más, habla de que hay una alta probabilidad de que la inducción sea exitosa. Pero si el Bichot es menor de 7, hablamos de un cuello inmaduro, un cuello desfavorable, y estas pacientes, y tiene por tanto una baja probabilidad de que la inducción sea exitosa, y estas pacientes, antes de iniciar la inducción, debemos hacer una maduración cervical, es usar medicamentos que me permitan que el cuello ablande, que el cuello dilate antes de iniciar la inducción. Entonces, dijimos que para aquellas pacientes en las cuales el cervix es inmaduro, es decir, tiene un Bichot menor de 7, se requiere hacer una maduración cervical. Entonces, ¿qué es maduración cervical? Es aquel procedimiento que se está dirigido a producir un reblandecimiento del cuello, un borramiento y una dilatación del cuello uterino. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No solo son medicamentos, también son ciertos mecanismos que vamos a usar. Lo que buscan es producir cambios en el tejido conductivo similares a los que se producen durante el trabajo de parto a término. ¿Y cuáles son esos cambios? Hay disolución de los haces de colágeno y aumento del contenido hídrico de la submucosa, que lleva a que el cuello tenga un reblandecimiento, se borre y dilate. Algo bueno de la maduración cervical es que las mismas técnicas, ya sean farmacológicas o mecánicas que usamos para la maduración cervical, o sea, para que el cuello se reblandezca, se dilate y se borre, esas mismas estimulan las contracciones uterinas y ayudan a la inducción del trabajo de parto. Ahora sí, ¿qué técnicas tenemos para inducción de trabajo de parto, para maduración cervical? Tenemos técnicas farmacológicas y técnicas mecánicas. Dentro de las farmacológicas tenemos 2 medicamentos que ambos son prostaglandinas. Tenemos la dinoprostona y el misoprostol. Entonces, la dinoprostona es un análogo sintético de la prostaglandina E2 y viene en 3 presentaciones. Ahorita las voy a mostrar cada una. Viene en gel y en óvulo vaginal, que son las que usamos para la maduración cervical antes de la inducción del trabajo de parto. Y también viene en supositorio de 10 miligramos, pero este está reservado más que todo para las terminaciones del embarazo entre las 2 y las 20 semanas, o cuando hay feto muerto antes de las 28 semanas. Entonces, lo que realmente tenemos, las 2 presentaciones que tenemos para inducción son en gel y en óvulo vaginal. Entonces, tenemos la dinoprostona en gel, que es la que vemos en la imagen. Entonces, esta viene en una concentración de 0,5 miligramos y viene con una jeringa prellenada de 2,5 ml. ¿Cómo lo administramos? Entonces, la paciente tiene que estar en decúbito. Hacemos una especuloscopia de tal forma que yo pueda observar el cuello, y lo que hacemos es introducir la punta de la jeringa dentro del conducto cervical y depositamos el gel a nivel del orificio cervical interno.
La paciente debe permanecer acostada por lo menos 30 minutos, pues para evitar que se escurra el gel y si perdamos el efecto, que no sea tan efectivo. Y la dosis, en caso de que si la paciente con una sola administración arranca el trabajo de parto, bien. Pero puede pasar que con la primera dosis no sea suficiente y cuando volvemos a administrar la dinoprostona en gel a las 6 horas. Podemos usar máximo 3 dosis en 24 horas. La otra forma de presentación es la dinoprostona en óvulo vaginal. Este óvulo vaginal viene de 10 miligramos y la forma en que se presenta es así como lo vemos en la imagen. Entonces, ese óvulo vaginal no viene un óvulo suelto, sino este óvulo viene dentro de un pequeño saco de malla de poliéster blanco, como ven en la imagen, y este saco tiene una cola larga, que es la que vemos acá, que me va a permitir retirar el óvulo vaginal cuando yo lo desee, diferente a lo que ocurre con el gel, que una vez administrado no hay forma en que yo lo pueda sacar. Entonces, eso es lo que hace ese óvulo, que ya viene en una dosis mayor que obviamente el gel. Ese óvulo va a liberar el medicamento de forma lenta y lo hace a una velocidad de 0,3 miligramos por hora. ¿Cómo lo coloco? No hay necesidad en esta paciente de hacer especuloscopia como con el gel. En esta paciente, la paciente debe estar en posición de litotomía y hacemos un tacto vaginal y lo que hacemos es poner el óvulo vaginal de forma transversa a nivel del fondo de saco vaginal posterior y lo dejamos ahí. La paciente debe permanecer acostada por lo menos 2 horas cuando lo coloquemos para evitar que pase lo mismo con el gel, que se escurra y se salga. Y si la paciente inicia el trabajo de parto, lo sacamos. Para eso es que viene con la cola. Si inicia el trabajo de parto, lo sacamos. O si definitivamente pasan 12 horas y no ha iniciado el trabajo de parto, también lo sacamos, que es lo máximo que lo dejamos para que haga efecto. ¿Qué pasa con la dinoprostona? Bueno, es un buen método para inducción, para maduración cervical e inducción del trabajo de parto. Y se habla de que usar la dinoprostona vaginal aumenta la probabilidad de parto dentro de las siguientes 24 horas de que se use. Y realmente no reduce la tasa de cesárea. ¿Cuáles son los efectos adversos? Es que puede producir taquicistolia o policistolia entre 1 a 5% en los casos de lo que usemos. ¿Y qué se refiere con taquicistolia o policistolia? Hablamos de taquicistolia o policistolia cuando hay más de 5 contracciones en 10 minutos. Y debemos evaluar siempre si hay policistolia, debemos hacer un monitoreo fetal, porque esa policistolia o taquicistolia puede asociarse con alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y del bienestar fetal. En el caso de que se presente una policistolia o taquicistolia, lo que hacemos, si usamos un óvulo vaginal, lo que hacemos es retirarlo y con eso se revierte el efecto. Eso es lo bueno del óvulo vaginal. Diferente en el caso del gel, si se presenta una taquicistolia, definitivamente algunos intentan hacer irrigación, o sea, aplicar solución salina vaginal para tratar de sacar el gel, pero realmente no se ha visto que sea efectivo. Entonces, eso es como lo bueno que hay del óvulo vaginal respecto, si lo comparamos con el gel. ¿Qué precauciones debemos tener en cuenta? Entonces, precauciones o cautela en pacientes que tengan antecedente de glaucoma, asma, disfunción hepática o renal. Obviamente es un medicamento que solo se puede usar en sala de parto. Es un medicamento que le vamos a decir a la paciente vaya y se lo pone en la casa y venga cuando esté en trabajo de parto. Y debemos evaluar siempre la actividad uterina. Entonces, una vez lo administremos, suelen empezar las contracciones uterinas hacia la primera hora y el nivel máximo de acción suele presentarse hacia las 4 horas. Entonces, debemos evaluar no solo las contracciones uterinas de la paciente por el riesgo de que haga policistolia, sino también de la frecuencia cardíaca fetal, por el riesgo de que esta policistolia pueda afectar el bienestar fetal. Entonces, toda paciente que esté en inducción requiere monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y de la actividad uterina. ¿Cada cuánto? Entre cada 30 minutos a 2 horas. Y bueno, ¿qué pasa si esta paciente arranca el trabajo de parto? Que es lo que yo espero que pase cuando uso el medicamento. Entonces, que ponga el medicamento y esa paciente arranque el trabajo de parto. Si arranca el trabajo de parto con unas contracciones uterinas eficaces, que dijimos cómo eran las contracciones uterinas eficaces. Sí, señora. ¿Cuántas? Que tenga una frecuencia. 3 a 5 en 10 minutos. 3 a 5 en 10 minutos con duración de 30 a 60 segundos.
con una buena intensidad. Entonces, si esta paciente inicia el trabajo de parto y las contracciones son eficaces, nada, o sea, la dejamos quietecita que avance el trabajo de parto. Pero puede pasar que arranque el trabajo de parto, o sea, se desencadenen contracciones, se empieza a dilatar, pero no sean eficaces. Tengamos 1 o 2 contracciones de moderada intensidad, con una duración de apenas 20 segundos. Entonces, en esas pacientes vamos a requerir usar oxitocina para conducción del trabajo de parto. Entonces, ¿la iniciamos de una vez? No, hay que tener en cuenta ciertas cosas, y es que si la paciente usamos gel de inoprostona, debemos esperar 6 a 12 horas para poder usar oxitocina. ¿Por qué? Porque como ambas tienen un efecto uterotónico, tenemos un alto riesgo de que produzca policistolia. Y si en el dado caso no usamos gel, si no usamos óvulo vaginal, en esta podemos retrasar el uso de oxitocina 30 a 60 minutos. Entonces no requiere tanto tiempo, porque una vez que sacamos el óvulo se revierte el efecto. Por eso necesitan menos tiempo para iniciar oxitocina. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la inoprostona? Puede que la paciente tenga hipersensibilidad, o sea, alergia a la inoprostona, que la paciente tenga compromiso del bienestar fetal, es decir, que tengamos un monitoreo